Y bueno, y a vos te pasará, Pollo, con toda seguridad, ¿verdad? Y te habrá pasado a lo largo de la vida, de esas cosas que sabés que tienen su tiempo, su momento, que es necesario que se estacionen en algún lugar del alma, ¿verdad? Y que se vaya, ¿cómo decir?, macerando, ¿verdad? Para que en algún momento uno pueda valorarlas en su justa medida. Me imagino yo que habrá pasado esas cosas que son bien de viejo. No le tengamos miedo, ¿verdad? No. A decirlo, es bien de viejo, pero está bien. Es el ciclo y el proceso natural de la vida, ¿no? Incluso ver con cierta desconfianza todo aquello que uno defendió de joven también, ¿no? Claro. También es parte. Eso no quiere decir que necesariamente sea así en todo, ni que esté bien tampoco. No, creo que no es justo un juicio de valor al No, respecto. está bien suspender el juicio por Claro. un momento, poner el mundo entre paréntesis, pero llega otro momento en el que, bueno, hay que tener juicios claros. Claro, Y hay uno, que- a ver, uno de jovencito está bien, digamos, y incurre con frecuencia en lo que conocemos como comerse la pastilla, ¿no? Y está bien, es parte de la juventud eso, ¿no? La experimentación, ¿por qué no? ¿Verdad? Decir, no, capaz que es por acá, buscar respuestas. Y bueno, y al final, o promediando el camino, uno por lo menos, yo no sé si llega a respuesta alguna, pero al menos empieza a decantar que bueno, que quizás en algunos lugares no se encuentra esa respuesta y que quizás sí se encuentra en la búsqueda de otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, a mí con algunas cosas me ha sucedido o al revés o si no a destiempo. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, ahora que se me haya dado por andar en skate. No. No es que vaya a contrapelo, ¿me explico? O sea, no. Escoltores reza así, tipo, no, por favor. No. No estoy hablando de eso. Tampoco tiene que ver con ponerte a coleccionar latitas. No, tampoco. Ni tampoco del cosito que abre la latita te empezás a hacer collares. No. No tiene nada que ver. No va por ahí. Pero sí tengo el recuerdo de que en mi primera juventud, por llamarlo de alguna manera, como cualquier adolescente, ¿verdad? Escuché mucha porquería. Repito, a mí me parece que está bien, que eso tiene que ser así. O sea, todos tenemos seguramente ese disco, ese cassette del que nos avergonzamos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿Cómo no? ¿qué hacía yo escuchando? Y bueno, qué sé yo, porque está bien, porque además también suma a la larga al bagaje general, ¿no? Y a poder hablar además de determinadas cosas con cierto conocimiento de causa. Porque si no, ay no, a mí no me gusta esto, ¿y por qué? ¿No? Y muchas veces responde a una impostura También estética, muy adolescente eso, o- por otra parte, ¿no? Claro. Muy adolescente. Y no, bueno, a un relacionamiento directo, me parece que sucede. Sí. Pienso, por ejemplo, en Frank Sinatra. Hemos hablado de este tema acá. Ujú. Frank Sinatra es un tipo que difícilmente a un jovencito le resulte atractivo, ¿no? Porque está asociado a algo de alguna manera conservador, ¿no? Más allá de toda la impronta estética que tiene el Frank Sinatrismo, ¿verdad? Que puede ser atractivo, pero para un jovencito es difícil encontrar un jovencito que le guste escuchar a Frank Sinatra. Y sí. Llega después, y está bien que llegue después. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí. Está bien. Seguramente si pudiese enfrentarme a mí mismo, ¿verdad? De 18 años y ponerme un disco de Frank Sinatra, y no sé si lo hubiese recibido muy bien. Probablemente no hubiese encontrado nada de mi interés ahí. Bueno, hoy me resulta muy sencillo encontrar mucho placer en escuchar un disco de Frank Sinatra. Y escuchar todo, su voz, en fin, etcétera. Y algo que en realidad no fue de ese modo, me sucedió a mí con el tango, con un tipo de tango, o quizás te diría más que con un tipo de tango, con un intérprete en particular, o con dos, te diría. Intérpretes compositores, porque no quiero ser injusto, porque también han compuesto. Yo no sé muy bien por qué, cuando tenía entre 16 y 17 años, entre la cantidad de porquería que seguramente llegaba a mis oídos, también llegaba alguna cosa que estaba muy bien. Yo, además, en esto me interesa hacer una digresión. Tuve mucha suerte, porque en mi casa no había muchos discos de vinilos, era lo que había, era un tocadiscos.
estoy hablando de antes de que fuera vintage tener un tocadiscos. Claro. Estoy hablando de cuando el tocadiscos era lo que había para... Era el formato que se claro. escuchaba. Claro, no. Música. No es que mis padres fueran hipsters retros. No, Claro. no. Es que en realidad era lo que había. Era la época que les tocó La vivir época- directamente. Claro, eso o cassette, ¿verdad? Había muy pocos discos de vinilo en mi casa. Yo creo que no superaban los 20 discos en total. O sea, esa era toda la colección de discos que había en mi casa. Pero entre esos discos había discos que yo considero muy buenos discos. Entonces era lo único que tenía para escuchar. Uno de ellos era el Please Please Me de los Beatles, que hace unos pocos días lo mencionamos acá. Que yo lo escuchaba casi en formato autista. O sea, yo tengo el recuerdo de volver de la escuela y yo lo primero que hacía era hacer como los deberes para sacarme eso encima y tener como el resto de la tarde, y yo iba de mañana a la escuela, ¿no? Para tener el resto de la tarde libre. Entonces llegaba y me sentaba en el piso del living, me ponía unos auriculares grandotes muy viejos que había en mi casa y me ponía el Please Please Me y sonaba todo el tiempo. Y así estuve un año y pico y lo escuchaba todos los días. Si digo en formato autista, porque era casi que, o sea, religioso, y además la típica imagen de ponerse las manitos en los auriculares, ¿no? Y moverse así hacia adelante, hacia atrás, todo lo que hacía. Y mientras, bueno, yo qué sé, me preparaba para hacer los deberes o los iba haciendo, en fin. Después había algún disco de Dylan, que para mí, para un niño escuchar el primer disco de los Beatles es muy sencillo. Ya escuchar un disco de Dylan es un poco más complejo, Sí. demoró un poco en entrarme eso, porque Y para un niño más árido. Claro, no, me costaba, digamos, ya los empecé a disfrutar un poquitito después, no, la verdad que a esa edad no hice el esfuerzo y todo, porque para variar un poco, ¿no? Insisto, no había mucha variedad, pero claro, me costaba. Bueno, qué loco, porque uno de los discos que tenía traía Lady Lay, increíble, que es esta canción. Tenía el Slow Train Coming, tenía el concierto en Bangladesh y tenía, bueno, no sé, habían 3 o 4 discos de Dylan. Dylan era el que estaba más representado en esa pequeña colección. Tenía el Sticky Fingers de los Stones, que era el segundo disco que más escuchaba, ¿no? Había como una progresión natural, digamos, ¿no? O sea, para el oído de un niño o un jovencito, bueno, es natural que los Beatles muy pop, entonces entran fácil, bueno, ahí los Stones en medio, y esto ya para después, ¿no? Para un poquito más, Cancionón. un cancionón, sí. Bueno, entonces, decía que yo tuve mucha suerte, pero así todo también investigué por un montón de porquerías que a mí me encantaron y que hoy, bueno, me darían un poco de vergüenza, ¿no? O me dan. Pero llegaba de todo. Insisto, en la adolescencia uno se aferra a una militancia obtusa en defensa de cosas que no tienen la más mínima defensa. Bueno, ¿no? de eso se trata un poco. Pero ¿no? de eso se trata, de eso se trata, ¿no? De levantar banderas insostenibles que uno va a dejar de levantar muy rápidamente por otras que va a levantar con el mismo empeño y la misma fruición, ¿verdad?, que las anteriores, olvidándose, dejando algo que pasó hace 3 meses como en el pasado más remoto, como si fuese otra persona. Sí. ¿No? Porque el tiempo corre distinto, sí, también a esa edad. y a mí me parece que, digamos, se destaca ese hecho de defender cuestiones indefendibles, o por lo menos muy cuestionablemente defendibles, Sí. porque uno de los principios con los que trabaja la identidad Sí. es con la diferenciación. Claro. Entonces, si yo, vos escuchás a papá, mamá, primo, compañero de clase, Sí. que tiene otro perfil diferente al mío, si vos escuchás A Sí. y yo escucho B, ¿tá? Entonces no escucho A, ¿ok? O sea, Sí. yo me diferencio y por acá, y Sí. mi identidad se conforma también a partir de la diferencia. Entonces, bueno, Pero también cuando es cierto eso, pero yo creo que se conforma por la mezcla de eso que vos estás diciendo y por la necesidad de integrar y de ser aceptado. Entonces ahí es donde uno entra en, bueno, También. si todo el mundo está escuchando esto, yo debería estar escuchando esto también, ¿no? Claro. Es como la mezcla, digamos, el equilibrio entre esas dos cosas. Sí, pero en esa búsqueda de encontrar su perfil y su identidad, la diferenciación me parece que en la adolescencia prima mucho, y Sí. es necesario mucho establecer diferencias, Sí. para establecer cuáles son mis límites, cuál es mi impronta. Pero también algunas de esas diferencias se viven durante la primera adolescencia. Digo primera adolescencia porque yo creo que hay una diferencia muy clara entre los 13 y los 16 años, ponele, y entre los 16 y los Sí, 20, sí, ¿no? O sea, me sí. parece que hay una... entonces me refiero a esa primera parte, algunas de esas
de esas elecciones que uno lo pueden diferenciar, también se viven en cierto secretismo, ¿no? También. ¿Por qué? Y por el miedo a pasar por raro, ¿no? Porque eso tampoco es algo que al adolescente le caiga demasiado en gracia, ¿no? Es como, ok, yo reafirmo mi identidad por un lado, pero tampoco quiero ser el freak, no quiero ser el rarote, no quiero ser, el loquito ese que señalan, ¿no? Pero en general uno no tiene ganas de eso. Entonces, algunas cosas las guarda ¿para qué? Para su intimidad, ¿no? Y había una de ellas, de esas elecciones musicales, que yo apenas compartía con algún amigo que estaba un poco en ese palo también. Con el que podías establecer empatía. Exacto. Pero no era algo que yo compartiese con mucha gente, porque no era algo que me daba orgullo. Más bien todo lo contrario. Era como un placer culposo, claro, el que tenía. Hoy, a través de la lente del tiempo, me enorgullece, ¿no? Es decir, uy, qué bien, porque está bien, esto a mí me llegó de casualidad, o sea, me cayó, no sé muy bien de dónde, creo que sé quién me dejó ese disco, algún día yo lo tendré que agradecer, era un cassette, de hecho, pero llegó por casualidad, yo no lo busqué. En realidad casi todos los discos de mi adolescencia me llegaron a mí, yo no recuerdo haber estado buscando demasiada cosa, casi todo me iba llegando, y ahí es donde vuelvo al tema de que tuve suerte, me llegaron cosas que hoy yo entiendo que son buenas, o quizás al revés, quizás es que me formé en ese gusto musical determinado y se te configuró, y se me configuró, entonces ahora a mí me parece, capaz que yo que sé, a alguien le digo, no, a mí la Unchained My Heart de Cocker me parece un gran disco, y me puede decir, no, es una poronga atómica, pero para mí es un gran disco, pero también es cierto eso, se me configuró el gusto, creo que era Leo Lagos que decía que bueno, que las bandas que uno lo van a seguir toda su vida son las que escucha entre los 14 y los 16 años, sí. Y ahí se configura, listo. Y de ahí no vas a salir. Podés tener como, ¿no? O sea, alejarte un poco, pero no mucho, salí de ahí. Y el tema que en ese periodo mi gusto fue tan ecléctico, porque eso, como yo no buscaba y me llegaban cosas tan diferentes entre sí, que era muy difícil. No, a mí me gusta esto, a mí me gustaba todo. Y más allá de que ya tuve como mis épocas, ¿no? De que me detenía como en una sola cosa, qué sé yo. Recuerdo tuve un par de años que no escuchaba otra cosa que blues. No escuchaba otra cosa que blues. Estaba como enfermo, ¿no? Y cualquier otra cosa, cualquier otro sonido distinto a ese, me resultaba casi insultante, ¿no? O sea, como una pérdida de tiempo y toda una cosa horrible, que después por suerte con los años varió esa visión, ¿no? Al punto que me aburrió, dije, bueno, yo necesito escuchar otras cosas, y me fui como a los opuestos de eso, porque, o no tanto, pero bueno, pero como que necesité complementar, ¿no? Pero bueno, para ir directamente a lo que quería ir, pues yo, me cae un cassette del señor Roberto Goyeneche, ¿está? Señor Roberto Goyeneche, 16 años. Un cassette en el que estaba registrado un show que dieron después con los años, me enteré que había sido en un teatro que se llama Teatro Regina, en el año 1982. Claro que sí. Bien. Un concierto que él da con la banda que integraba y dirigía Piazzolla. En ese momento creo que, si no me equivoco, era quinteto, porque tuvo varias formaciones, sí. Pero en ese momento creo que era quinteto Piazzolla. Entonces es un concierto que da Goyeneche con el Quinteto Piazzolla o el Quinteto Piazzolla con Goyeneche, porque en realidad de hecho habían pasajes en los que tocaba únicamente el Quinteto Piazzolla y Goyeneche ni siquiera estaba en escena, ¿no? Uh-huh. Y sí, aparecía para interpretar algunos tangos. Yo lo vivía eso, imagínate, lo vivía con muchísima culpa, porque para mí el tango, no sé si a vos te pasa lo mismo, tenés algunos años menos, pero para mí el tango también representaba toda esa cosa conservadora, ¿no? Y tenía el recuerdo de mi abuela, tengo el recuerdo de mi abuela mirando Grandes Valores del Tango y de pensar que el tango era eso. Qué horror, ¿no? Qué triste. Porque la verdad que no era eso. Pero bueno, uno decía, tango, sí, Grandes Valores del Tango. Y sí, la verdad que había tanto más allá, ¿no? De eso. Entonces yo lo vivía como un placer culposo. Era, ¿qué hago yo escuchando esto? Pero no podía parar de escuchar ese disco. No podía parar de escuchar ese disco. Primero porque estaba muy bien grabado, el sonido era increíble. Todavía hoy uno lo escucha y no, o sea, hay momentos en los que se escuchan los botones del bandoneón, pero se escuchan clarito, ¿no? ¿Viste cuando el sonido de la tecla presionada? Bueno, perfecto, o sea, el registro es de una calidad increíble. Claro, con un músico como Piazzolla, ¿no?
Que bueno, que en ese momento yo no lo sabía, pero después uno cuando va leyendo o informándose y bueno, y advierte que estamos hablando de un prohombre de la música que además revolucionó el género, ¿no? Claramente. Podríamos decir un punk del tango casi. Y se puede decir. Y un tipo como Goyeneche, ya en sus últimas... Maduro. Muy maduro, sí, maduro cerca de irse, de hecho. Sí, se iría... Yo no me acuerdo en qué año se muere Goyeneche. Para mí en 94. Pero no le queda mucho, bueno, ahí tenés, no era que... Ya tenía la voz rota, viste que hay gente que prefiere al primer polaco, y gente que prefiere al segundo polaco. A mí particularmente me gustan mucho las voces rotas, ¿no? Porque esos filtros sonoros, digamos, de la voz me dan vida, ¿no? Es como, bueno, acá hay alguien que vivió, este sonido está contando mucho atrás de lo que está verbalizando, ¿no? Sí, está bien. Eso es lo que me atrae a mí de las voces. Entonces me gusta mucho el polaco Goyeneche, digamos, con la voz rota, ¿no? Viste que hay gente que es al revés, que dice, no, ya no puede cantar nada. Bueno, a mí me encantan esas voces. Entonces se juntaban esas dos cosas que hacían una combinación con unas letras que me causaban mucha curiosidad porque la mitad de las cosas no sabía qué querían decir. Entonces andaba como preguntando, ¿no? Y todavía con la dificultad añadida del argot tanguero lunfardo, claro, ¿no? Que es más difícil. Entonces, y todavía sigo descubriendo cosas que de repente están ahí, las escucho y no tengo ni la más mínima idea a qué se refieren. Y después, bueno, vas como completando el mapa de significados, ¿no? De lo que uno iba escuchando. Y ese disco, digo disco, pero repito que era un cassette, lo escuchaba en mi Walkman, ¿verdad? En mi Walkman Philips de color rojo oscuro, casi vino tinto, te diría, hasta el cansancio. Pero hasta el cansancio. O sea, te puedo explicar la cantidad de veces que escuché ese cassette. Que me iba por ahí o que tenía que ir a algún lado, o yo qué sé, bueno, iba enchufado escuchando eso, ¿no? Y estamos hablando que del año, no sé, 93, por ahí, 92, no sé, una cosa así. Bueno, pero en realidad un dato más anecdótico, si se quiere, de ese registro discográfico que hay de el polaco Goyeneche tocando con el quinteto. Sí. Y es que ese trabajo se graba en el 82, como vos decías, y en un contexto de guerra de Malvinas. Además. Que también digamos, es un condimento más de ese cuadro. Pero en realidad me parece que le prestaras atención o que escucharas eso, me parece que en realidad habla bien de vos. Me parece que lo que sucede... Hoy yo creo que sí. A mí me parece que lo que sucede con el tango, particularmente con respecto a los jóvenes, es que dos cosas. Una que ya la mencionaba, y es que me parece que tiene que ver con un criterio de diferenciación. Y el criterio de diferenciación con aquello que es ajeno, que es perteneciente a tus abuelos o a tus padres, sí, es un criterio muy claro del cual diferenciarse. Sí, pero encima, perdóname, es que encima en mi caso, yo no vengo de una familia que fuese... Mis padres seguro que no, nunca porque son de esa generación que cortó definitivamente con el tango, porque a ellos sí que les parecía algo, digamos, el viejo y conservador, establishment, o sea, la generación de mis padres cortó definitivamente, o sea, mis viejos no tienen un solo disco de tango, no los recuerdo en mi vida escuchando un tango. Mis abuelos por parte materna, uno español y otra chilena, o sea, el vínculo que tenían con el tango era el vínculo que podía haber en el resto del mundo con el tango, que era el tango más bailable, si se quiere, como género de baile, no mucho más que eso. Y mis abuelos paternos del interior, yo a mi abuelo paterno no llegué a conocerlo, no sé si era un tipo al que le gustara el tango. A mi abuela no la recuerdo más que viendo Grandes Valores del Tango, ¿no? Con un Silvio Soldán, claro, y una Silvia Zuller muy jovencita, que hacía la vez de secretaria de Silvio, ¿no? Claro, yo también recuerdo mis abuelos. Yo no sentía que estaba cortando con nada o que no me estaba diferenciando de mis padres, porque en realidad mis padres no. Está bien, pero me parece que hay un reflejo que tiene que ver, no en tu caso específico, pero que tiene que ver con diferenciarse, distanciarse de algo que es visto como viejo, como ajeno, y con una cuota de tradicional o de conservadurismo de por medio. Y me parece que también hay otra cosa que opera en algún sentido, y es que
así como hay cierto culto en nuestra sociedad a lo joven, al ser joven, Sí, también hay cierta, me parece, asociación a eso con lo nuevo. sí. Y bueno, y si hay algo que fácilmente puede eludir el ser joven y el ser nuevo es el tango. Entonces Claro. se hace difícil Yo creo que esa tener una fue- vinculación por ahí. Hay algo de eso, porque el tango no entraba, por lo menos a nuestra edad, digamos, desde jóvenes. Bueno, ahora tampoco. El tango como que no entra, quizás ahora a través del tango electrónico y todo eso, pero en su momento el tango no entraba, no concordaba con el resto de las cosas. O sea, vos no ibas a ver a un pibe jugando a las maquis, No. escuchando Tristeza de doble A, ¿me entendés? Tipo, y jugando a Double Dragon. No Está claro. sucedía eso. Bueno, y a mí me pasa, por tener un hijo que tiene 13 años. Perdona, acabo de mencionar una canción que en realidad es instrumental y me acabo de acordar si lo habré escuchado hasta bueno, en este caso de canto no tiene sentido porque el cassette se daba vuelta. Pero me acuerdo de la presentación de Tristeza AA, que Piazzolla dice, este tango se llama Tristeza AA, y uno piensa que es un alcohólico anónimo, ¿no? Dice que en realidad es el nombre del bandoneón, un bandoneón alemán, que se llama Alfred Arnold. Y él dice, Unión Económica Europea, y arranca a tocar el tango. Pero claro, uno primero dice AA, Tristeza un AA, que pensaba, bueno, un alcohólico, Y sí. ¿no? Pero no, me acordé de eso, de detalles de ese disco que lo escuché tanto, ¿no? Digo, cuánta suerte, porque si yo a mí no me hubiese caído ese disco, que además en particular ese disco, yo no sé si hubiese si hubiese tenido el más mínimo vínculo con el tango. ¿Me explico? Está A eso clarísimo, quería está llegar. clarísimo, es hermoso ese disco aparte. No, yo lo que te decía es que lo que me pasa por tener un hijo de 13 años, que ya desde hace un tiempo está explorando sus gustos musicales y escuchando de todo un poco, que cumple, si se quiere, con ese lugar común. Sí. Porque es capaz de escuchar bandas viejas, ¿no? Es capaz de escuchar música de los 60, música de los 70, pero no puede transar con el tango. ¿Entendés? No. Puede, por más que yo considero que Ya le va a pasar. para su edad, digamos, tiene una amplitud o ha experimentado, ha escuchado varias cosas. Con el tango tiene esa frontera, ese rechazo que no le permite hoy por hoy enfrentárselo. pero, ¿a vos no te parece que eso está bien? Que Sí, ya va a pasar, sí, porque sí. también está esa otra frase que el tango te espera. Obviamente. ¿No? Obviamente. No sé quién fue que dijo eso, pero es el tango te espera. Es como diciendo, bueno, capaz que ahora no te gusta. Ya te va a gustar, botija. ¿Viste? Es como, dale tiempo. Deja que eso madure y en algún momento Claro. vas a entender todo. Pero Vas a aparte, decir, claro. es innegable que eso. ¿Cuánto rock hay ahí? Es innegable que eso a mí, como padre, me genere cierta satisfacción. ¿Entendés? Es decir eso mismo. Bueno, está bien que no te guste, porque en el futuro te va a gustar. Claro, pero porque en a algún ver, momento te va a pegar. pero- Entonces, no eludo caer en ese discurso de decirle, Sí. quédate tranquilo, pibe, que un día te va a gustar. Lo disfruto para mis adentros. Claro, pero detengámonos un segundo en eso. Quédate tranquilo que en el futuro te va a gustar. ¿Por qué estamos seguros de que eso va a suceder? Porque en realidad cierta, o por lo menos buena parte del disfrute del tango, más allá de lo musical, de lo estrictamente musical, tiene que ver con las experiencias ahí relatadas. Y para eso es necesario por lo menos tener cierto trecho de vida, para que uno entienda, establezca cierta identificación con esas cosas. Está bien, claro. ¿Y qué identificación puede sentir un chiquilín de 13 años? Muy poca con todo eso que se cuenta ahí. Después, claro, uno ve y dice, claro, al final toda la banda que yo escuché después no inventaron nada, o sea, porque en realidad ya estaba todo acá, ¿no? Y seguramente antes de ello también ya estaba en otro lado, digamos. Esto es una cadena que va ahí, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad de que pase agua abajo del puente para que uno pueda establecer ese contacto y esa empatía con eso que está escuchando, ¿no? Sí, me quedó colgado una cosa referida a lo que vos decías con respecto a tus padres, que tus Sí. padres de alguna manera ya habían cortado con el tango, Sí, sí, sí. porque se habían apropiado de otra música y habían tomado como otro camino Sí. musical. Y creo que llegaste a decir que lo veían como de alguna manera como un género conservador o Sí, establishment. claro, claro. Sí, sí, sí. Y es paradójico como un fenómeno musical que comienza en los márgenes Totalmente, de la claro. sociedad puede llegar después a transformarse en establishment. Pero bueno, también sí, claro, también por eso, porque durante años yo pensaba que era grandes valores del tango. Y en realidad el tiempo y bueno, un mínimo y una mínima y básica mirada más allá de lo superficial te hace
advertir que en realidad están las antípodas de eso, ¿no? O sea, que eso es nada más que hay un cascarón comercial que se mostraba en la televisión, pero que el tango está asociado a otra cosa y nada tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pero eso lleva un tiempo, porque uno, qué sé yo escuchaba, el único lugar que escuchaba tango era ahí, entonces para mí el tango era eso, ¿no? Sí, en el barrio de Saavedra, que es el barrio del Polaco Goyeneche, ¿cómo no? Hay una avenida que lleva su nombre, o su apellido también, si se quiere. Después de fallecido se le rindió homenaje y la avenida Goyeneche está ahí en Saavedra, barrio vinculado a Platense, un equipo humilde, muy humilde, del que era hincha el Polaco Goyeneche. Yo no sé si vos tenés registro visual en algunos sketches de programas de Porcel. Sí, cómo no. En la que Porcel estaba con la camiseta de Racing, el guitarrista, si no me equivoco, tenía la camiseta de Sarmiento de Junín, y el Polaco tenía la de Platense. En unos sketches que él participaba. Vi uno de ellos hace poco. Y que vieron la luz, Las ahí. gatitas y los ratones de Porcel. Seguro. Sí. Finales de los 80, Sí. Una cosa por el estilo. Sí. Del Polaco Goyeneche, que es un personaje tremendamente adorable. Yo creo que tenía un tío que era cantante de tango. O sea, él tuvo una vinculación familiar con el tango muy clara. Estoy casi seguro que era por un tío eso lo desconozco. Sí me acuerdo. Porque claro, el Polaco Goyeneche representaba, también tenía como cierto puente tirado con el mundo rock, ¿no? Porque el Polaco era rock, digamos. Era un tipo asociado con la Santa Trinidad del rock. Claro, Entonces, bueno, pero en realidad este link que te hago con el tío que era tanguero, es porque también de muy pequeño empezó a frecuentar como esos espacios donde se cultivaba esa cultura del tango, como eran los cafetines, o los bares, o los prostíbulos, digamos, ¿no? Donde parte de la flora y la fauna del tango se movía. Entonces, si quiere, lo mamó desde muy chico. Un tipo del Polaco Goyeneche que a los 18 años por ahí se presenta como un concurso y ahí ya gana y empieza como una carrera, a pesar de que muchos años tuvo trabajos diversos, desde manejar colectivos, ómnibus, pasando por mecánico, tachero, y no tengo dudas que el oficios o labores que le habrán aportado lo suyo para después hacer lo que hizo. ¿Sabes que me estaba acordando de un programa de radio que tenía Víctor Hugo Morales? ¿Viste la frase para ensalzar algo, ¿no? Uno decía, no, fulano es Gardel, ¿no? Como diciendo, es lo más a lo que puede llegar. Yo que sé, un jugador de fútbol, un pintor, lo que fuese, no, fulano es Gardel. Como decía, es casi como decir es Dios, claro, ¿no? Y Víctor Hugo Morales tuvo un programa de radio que se llamaba El Polaco es Gardel, que a mí me parecía un nombrún, además de una toma clara de posición, con la que yo podía suscribir absolutamente, porque a mí todavía me cuesta Gardel. Todavía esa cosa engolada es como que voy a establecer un paralelismo totalmente horrible y traído de los pelos. Pero me pasa con Gardel al tango lo que me pasa con Queen al rock. Es como esa cosa tan perfecta, ¿viste? Que me rechina. O sea, necesito cosas rotas, sucias, ¿viste? Sí. Y ahí es donde entra el Polaco. Pero más allá de la suciedad, ¿no tenía algún punto de contacto en más allá de la suciedad, insisto, en la forma de cantar, en esa cuestión del tempo de la letra y del tempo de la música, como a veces, ¿El Polaco? Sí, los dos, de jugar, digamos, con desfasajes, digamos, sí, entre una cosa y la otra. Sí, pero igual no tiene nada que ver uno con el otro. O sea, tiene nada que ver uno con el otro. Y alguien nos dice, pasá unos tangos y dejá de justificarte. Por supuesto vamos a pasar unos tangos. Y de hecho vamos a pasar 2 tangos de ese disco, registrado en el Teatro Regina en el año 82, del Polaco Goyeneche con el Quinteto Piazzolla. Otro nombre para rescatar, quizás para otro día, Edmundo Rivero. También. Porque hablamos de rock en el tango. Bueno, otro día hablaremos de ese señor. Pero bueno, el punto es que hace unos días que me puse a pensar en la suerte que había tenido de que me cayera a mí ese cassette, ¿no? O sea, en lo agradecido que estoy que la vida me diera así como me cayera ese cassette, que un día se ve que no tenía nada, pero dije, a ver, ¿qué es esto? Y lo puse, ¿no? Y me puse a pensar en realidad en qué lugares hoy un chiquilín puede escuchar tango hoy, de casualidad. Es difícil, ¿no? Y sí. Es difícil.
Tiene que ser un proceso similar al que te sucedió a vos, de estar en una casa en la que haya cierta variedad musical, en la que haya tango, y de repente, bueno, así como se aburrió de jugar a los 362 juegos que tenía en un aparato y de repente jugás a otro que te pareció una boludez y te gustó jugarlo, que pase lo mismo con la música. Eso, o de pronto también a través del tango electrónico, quizás a alguien le haya generado cierta curiosidad y que eso haya sido como el principio del camino para ahondar un poco más en el género, ¿no?